Y además de la variable aleatoria discreta, tenemos la variable aleatoria continua. Muy bien. Y esencialmente vamos a trabajar este concepto de la variable aleatoria continua en este video. Y vamos a hacerlo mejor con un ejemplo. Digamos que tenemos la siguiente variable aleatoria y, y digamos que y es la cantidad exacta de lluvia, ¿ok? La cantidad exacta de lluvia, y estoy pensando en lluvia porque en la Ciudad de México ha estado lloviendo muy a menudo en estos días. Entonces pensemos que y sea la cantidad exacta de lluvia de mañana, digamos, del día de mañana. ¿Ok? Esa va a ser nuestra variable aleatoria y en principio no conozco la función de densidad que describe esta variable aleatoria, pero voy a dibujar una y vamos a interpretarla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos ejes. Digamos que aquí tengo un eje y aquí tengo el otro eje. Muy bien, ahí están. Y digamos que aquí en el eje X vamos a medir, digamos, la lluvia. Y esta se mide en milímetros, ¿verdad? Y digamos que acá arriba estamos midiendo la probabilidad. O bueno, quizás vamos a dejarlo solo así y vamos a dejar la gráfica que va a representar esto. Que digamos que puede elevarse por aquí y después la gráfica seguirse hasta el infinito aproximándose al eje. Muy bien, entonces esta es, digamos, la gráfica de la función de densidad de probabilidad. Ok, vamos a escribir eso. Esta es la densidad de probabilidad. Ok, y esta es la gráfica. Muy bien, digamos que aquí está no sé, a lo mejor aquí está 1 milímetro de lluvia, a lo mejor aquí están 2 milímetros de lluvia, 3 milímetros de lluvia, 4 milímetros de lluvia y así sucesivamente. Muy bien, entonces este ejemplo está hecho para que podamos ver cómo vamos a pensar las variables aleatorias continuas. Muy bien, y con esto podríamos tratar de pensar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la cantidad exacta de lluvia de mañana sea exactamente 2 milímetros. ¿Ok? Y a lo mejor tú podrías decir, bueno, pues si este es 2 milímetros y a lo mejor esta es, digamos, la altura y que la altura sea 0.5, tú podrías pensar a lo mejor que pues, digamos, aquí esta es la altura, que a lo mejor esta probabilidad es de 0.5. ¿Podría ser que sea de 0.5? Y bueno, la respuesta es que no es la forma adecuada de interpretar una variable aleatoria continua. Y vamos a pensar primero de forma lógica y luego lo veremos de forma continua. Por ejemplo, el resultado de la lluvia, digamos del día de mañana, después de medir cuánta lluvia cayó en la Ciudad de México, podríamos pensar que, o más bien podría haber sido 2.01, ¿verdad? O puede ser que mañana llueva 1.99 milímetros de lluvia. O a lo mejor 1.999999 milímetros de lluvia. O por el contrario, podrían ser 2.00001 milímetros de lluvia, ¿verdad? Entonces, todos estos resultados no son válidos. Nosotros queremos la probabilidad de que la cantidad de lluvia sea exactamente de 2 milímetros, ¿verdad? No queremos ni un átomo de agua por encima de la marca de 2 milímetros, ni un solo átomo. Entonces, si te pones a pensar en esto, la probabilidad de que sea exactamente 2 es casi 0, ¿verdad? Porque digo, no es obvio, porque a lo mejor escuchas muy a menudo que tuvimos 2 milímetros de lluvia o algo por el estilo, ¿verdad? Y lo que pasa es que generalmente si la gente obtiene, no sé, un resultado de 2.01, pues la gente suele redondear y dice que son 2 milímetros. Pero esto en realidad no cuenta para lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio, ¿verdad? 2.01 no son 2 milímetros de lluvia, tampoco 1.99 son 2 milímetros de lluvia.
Ok, y de hecho ninguno de estos números que obtuvimos, digamos, son los dos que nosotros queremos. Así que puedes pensar que la probabilidad de que la cantidad exacta de lluvia de mañana sea 2 es 0. ¿Ok? Y bueno, todavía tenemos otro problema, ¿verdad? Nuestros instrumentos de medición no son exactos, no distinguen, digamos, los átomos que sobran cuando estamos midiendo los milímetros de lluvia, o a lo mejor no son precisos, tienen algunos errores. Muy bien, entonces si no podemos hacerlo de esta forma, ¿cuál sería la forma correcta de pensar la probabilidad de una variable aleatoria continua? Y entonces tenemos que pensar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que y sea casi 2. Y eso lo podemos escribir de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de que y menos 2 en valor absoluto? Es decir, ¿cuál es la desviación que tiene la variable y respecto de la cantidad 2? Sea más chica que, por ejemplo, una cantidad de tolerancia, no sé, un 0.1, ¿verdad? Si a lo mejor esto te causa conflicto, bueno, pues esto es lo mismo, es una forma equivalente de decir que y se encuentre entre 1.9 y 2.1, que y sea mayor que 1.9 y menor que 2.1. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, nos fijamos en 2, nos fijamos en 1.9 y en 2.1, ¿verdad? Y entonces queremos ver todos estos valores. Todos estos debería pintarlo un poco mejor con una línea. Todos estos valores, ¿ok? Todo esto que está debajo de la gráfica es lo que nos interesa si queremos saber la probabilidad de que y se encuentre por arriba de 1.9 y por debajo de 2.1. Esencialmente se convierte en un problema de encontrar el área debajo de la curva, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pensamos que esta curva, que estoy ahora remarcando con verde, ok, digamos, bueno, no importa, es la curva más o menos se observa. Si pensamos que esta curva está dada por la gráfica de la función f de x, donde f de x, pues no sé, es una función particular, entonces esta área debajo de la curva entre 1.9 y 2.1 es, y esto seguramente ya lo conocen los que han llevado cálculo, es la integral desde 1.9 a 2.1 de la función f de x, ¿verdad? Estamos integrando la función en este intervalo. Muy bien. Y esto es muy importante. Si una variable aleatoria puede tomar, digamos, cualquier valor en un intervalo, entonces la probabilidad de que tome un valor exacto es cero, es exactamente cero, ¿verdad? Y quizás esta misma idea ya te esté hablando de algo muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria y tome un valor entre 0 e infinito? Pues sería toda el área debajo de esta curva, ¿verdad? Toda el área, toda el área. Entonces, eso debe ser un número muy particular, ¿verdad? Porque y puede tomar un valor entre 0 e infinito, ¿verdad? Y la probabilidad de que tome un valor, ¿verdad? Cualquier valor de todos los que puede tomar, pues es 1, ¿verdad? Siempre va a tomar un valor particular. Así que eso nos dice que la integral desde 0 a este infinito, o bien el área debajo de la curva de f de x, tiene que ser exactamente 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que y tome un valor entre 0 e infinito, pues es 1, ¿verdad? Siempre tiene que tomar al menos un valor. Hola, en el estudio de la distribución normal nos vamos a detener en algunos conceptos y propiedades muy importantes de la misma. Es decir, que perseguimos como objetivo identificar cuando estamos en presencia de una distribución normal y poder calcular a partir de esa identificación algunos parámetros, algunas propiedades y lo más importante, las probabilidades asociadas a esta distribución. La distribución normal está caracterizada por dos parámetros, la media y la desviación típica.
La función de densidad es esta que, como vemos, incluye a estos parámetros, a la media y a la desviación típica. La curva normal adopta un número infinito de formas, puesto que hay infinitos valores de la media y de la desviación típica. Tiene forma de campana, una campana simétrica con relación a la media, donde también coinciden la mediana y la moda. Los puntos de inflexión a ambos lados están separados, están alejados a una distancia igual a una desviación típica. Y esta es una característica muy importante, que este punto se encuentre para cualquiera de las distribuciones normales a una desviación típica. Aquí vemos el efecto que tiene la desviación típica sobre la campana. Mientras menor es la desviación típica, menor es la dispersión y por lo tanto los valores estarán más cercanos al valor medio. Y en caso contrario, pues será más dispersa. Aquí vemos el efecto de la dispersión y aquí el efecto de la media. El efecto de la media nos da una cierta traslación. Aquí tenemos dos gráficas con la misma dispersión, tienen la misma forma y diferentes medias, por eso está trasladada. Es decir, que la interpretación geométrica que podemos darle a la media es como un factor de traslación y a la desviación típica como un factor de escala, como el grado que nos mide la dispersión con relación a la media. Ahora, la interpretación probabilística es muy importante. Decíamos que entre la media y la desviación típica siempre existe la misma probabilidad, aproximadamente de un 68%. Y esto es muy importante. Entre la media y dos desviaciones típicas tenemos siempre el 95% aproximadamente de las probabilidades. Y entre la media y 3 veces la desviación típica, más o menos 3 veces la desviación típica, está prácticamente la totalidad de la población. Más de un 99%, prácticamente un 99.9% de toda la población. La función de distribución, es decir, ¿cómo pudiéramos calcular la probabilidad? Pues como siempre hacemos, integrando la función de densidad que hemos visto anteriormente, de modo que la probabilidad entre A y B va a ser el valor de la función de distribución en B menos el valor en B, lo que sería, digamos, posible de resolver así. Ahora, este integral no se puede calcular analíticamente, es necesario recurrir a métodos numéricos, por lo cual los valores están tabulados. Ahora ya sabemos lo que es la distribución normal y además sabemos que existe una función que al representarla es justo la curva de distribución normal y la podemos utilizar para calcular áreas, y esas áreas al final las traducimos en porcentaje de población o en probabilidad. Bueno, la distribución normal la llamamos así, n, y luego mu y sigma, que es la media y la desviación típica, y respondía a esta función desarrollada por Gauss, ¿vale? Bueno, pues hay una distribución muy característica, muy utilizada, que es esta, la distribución normal, que muchos llaman estándar, que es n0,1, o sea, la media es 0 y la desviación típica es 1. Esta función, entonces, la función de la distribución estándar de media 0 y desviación típica 1, se simplifica bastante, porque si os dais cuenta en la función, allá donde ponía desviación típica, pues es un 1, no lo hemos puesto, y allá donde ponía media, pues ya es 0. Entonces la función ahora que se utiliza está un poco más simplificada. Y si representamos esta función, pues nos queda esta curva. Esta es la curva de distribución normal estándar o distribución normal 0,1, donde, como veis, efectivamente el 0 está en el medio, porque es la media, y es una curva pues que ya os dais cuenta que el 3 ya es un valor muy alto y el menos 3 pues ya es un valor muy bajo, ¿vale? Entonces, si me preguntan qué porcentaje queda por debajo del valor 1 en una distribución estándar, bueno, pues me están pidiendo el área de esa función que queda a la izquierda del valor 1. En definitiva, la integral entre menos infinito y 1 de esa función.
que si tuviera que hacer esa integral, resulta que me daría 0,8413. O sea, ¿qué porcentaje queda por debajo del 1? El 84,13% está por debajo del valor 1. Y por ejemplo, ¿qué porcentaje queda por encima del valor 0,5? Bueno, pues entonces pongo aquí, es el área que queda por encima del 0,5, haría la integral entre 0,5 e infinito de esa función y me daría 0,3085, o sea que el 30,85% de la población está por encima del valor 0,5 en esta distribución normal 0,1. ¿Qué porcentaje queda entre menos 2 y 1? Pues entonces ahora, esto es lo que estoy buscando, este área coloreada de azul, y entonces tendría que hacer la integral entre menos 2 y 1 de la famosa función y resulta que nos daría 0,8186, o sea el 81,86% de la población está entre menos 2 y 1 para esta distribución normal. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo se calculan estas integrales? Porque estamos dando los resultados, pero no estamos haciendo las integrales. Bueno, pues la respuesta es esta. Utilizando la tabla de distribución normal 0,1. Que es una tabla que nos facilitan. Esta tabla nos la van a dar o nos la van a dejar tener en los exámenes, es accesible, se encuentra en internet, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esta tabla? Esta tabla nos da ya el resultado de muchísimas integrales hechas. Todos los números que veis ahí dentro ya son el resultado de muchas integrales hechas para muchos valores. Entonces no tenemos que hacer la integral, solo tenemos que ver ya cuánto daría la integral en la tabla, porque ya está la integral hecha por nosotros, gracias a Dios. Entonces esta tabla nos da el resultado de muchísimas integrales, pero tiene una pega, y es que hay dos requisitos. Si os fijáis en el dibujo que hay arriba a la derecha, que veis ahí la campana de Gauss, ¿verdad? Con el Z. Bueno, pues hay dos requisitos. La tabla solo nos da el área que queda por debajo de un número positivo, ¿vale? Dos requisitos. Solo el área que hay por debajo de un número positivo. Es decir, algo como esto. Solo nos da el área que queda a la izquierda de un cierto número Z, ¿vale? Y lo vamos a llamar así. Bueno, sería la integral entre menos infinito y este número Z de la función, y lo llamamos así. Probabilidad de que nuestro valor, el Z mayúscula, esté por debajo de un cierto valor Z, ¿vale? Es probabilidad de que el valor que busquemos esté por debajo de un cierto valor Z. La Z es importante porque justo la Z es el número que yo puedo buscar en la tabla, ¿vale? Luego os fijáis en las tablas que tienen por ahí un Z, que es el valor que yo busco, y lo llamamos Z minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ahora me preguntan, ¿qué área queda por debajo del valor 0,34? O sea, quiero saber si ahí está el 0,34, ¿cuánto vale ese área coloreada de azul, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de estar por debajo del 0,34? Me piden la probabilidad de que mi valor esté por debajo de 0,34. Entonces me iría a la tabla y fijaos cómo se usa la tabla. ¿Ves que arriba a la izquierda pone esa Z? Porque yo lo que busco es Z 0,34. Entonces bajo aquí hasta donde pone 0,3... ¿vale? Como quiero el valor 0,34, aquí tengo el 0,3 y voy avanzando en el segundo decimal hasta que doy con el 0,04. Si os dais cuenta, entre el 0,3 y el 0,04 hago el 0,34 y por lo tanto ya el resultado de esa integral, si hubiera hecho la integral, que no las hacemos, pero el resultado de la integral entre menos infinito y 0,34 hubiera dado 0,6331. Y esa es el área que queda por debajo del valor 0,34. Bien, vamos a explicar cómo se puede resolver un problema de distribución normal. Recuerden, esta es la curva normal estandarizada, es la que viene en las tablas. Esa es la que viene en las tablas. Y en el eje horizontal está la Z. Exactamente cuando la Z vale 0, la curva alcanza su máximo, la campana de Gauss. Y recuerden que el área bajo la curva es la probabilidad. Entonces, en sus tablas, como lo vimos en la clase anterior, aparece de 0 a un valor de Z al final. Y recuerden que les había pedido que superaran esta zona. Los valores que ustedes encuentran en la parte interna de su tabla es el área bajo la curva de 0 al valor de Z que ustedes vayan a leer. Ahora, esto lo aplicamos o manejamos la tabla de forma pura, o sea, sin aplicarlo a un problema. Aplicándola a un problema, nosotros en un problema de la curva de distribución normal, nosotros no vamos a tener un eje Z, vamos a tener un eje que vamos a llamar eje X. Y la X es precisamente la variable que estamos investigando.
El promedio de la variable x ya no va a ser 0, va a ser otro valor, que ya depende del problema. Pero el promedio de los valores en el problema van a tener este tipo. Es decir, esta misma es como si fuera un copy-paste de esta, pero en lugar de Z va a ser 1. Y en lugar de 0 va a ser un promedio que nos lo va a dar el problema. Entonces, entre esta gráfica y esta gráfica, entre esta Z y esta X, vamos a usar, si quieres, estas ecuaciones para relacionar las variables. En los libros ustedes van a encontrar esta equivalencia. Z es igual a un numerador y un denominador. A X, que es la variable de interés, menos el promedio poblacional sobre la desviación estándar. Pero no necesariamente siempre en todos los problemas vamos a saber la media poblacional y la desviación estándar, sino podemos aproximar esta equivalencia con esta forma: una media muestral y una desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es sigma y la varianza es sigma. Bueno, ahora vamos a echar una línea a este problema. La panadería Sureste elabora piezas de pan. La longitud de una pieza de pan se distribuye de forma normal con una media o un promedio de 15 centímetros y una varianza de 2.25. Entonces, primero vamos a ver los datos. La media, vamos a ponerlo para dejarlo sencillo. La media dijimos que es de 15 centímetros. Y la varianza es de 2.25. Bueno, no dicen las unidades, pero deberían ser centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque si nosotros no queremos la varianza en las fórmulas, queremos la desviación estándar. ¿Cómo obtenemos la desviación estándar si nos da sobre la varianza? A ver esto. Se le saca raíz cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada? A ver, ¿cuánto es? 1.5. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta con los datos. Nos están hablando de piezas de pan, nos están hablando de la longitud de la pieza de pan, que es la variable que vamos a investigar. Esa longitud se distribuye de forma normal y nos dan el promedio de la longitud, que son 15 centímetros. Nos dan la varianza de esa longitud, que es 2.25. La media la recortamos aquí, la varianza la usamos para sacar la desviación estándar, que es la que vamos a aplicar, o la que vamos a usar en esta forma. La desviación estándar se saca por medio de la raíz. Sí, exacto. Porque fíjate, la varianza tiene cuadrado. Si tú le sacas la raíz cuadrada, que está elevado al cuadrado. Maestro, o sea que cuando venga el dato así de raíz cuadrada, estamos hablando de varianza. Entonces, para sacar la desviación estándar, nada más hay que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos incisos. Ya esos son solo los datos del problema. Tenemos dos incisos. Probabilidad de que una pieza no exceda los 18 centímetros. Esta es la variable que vamos a investigar. Probabilidad de que una pieza no exceda los 18 centímetros. Nos están hablando de 18 centímetros como variable de interés. Investigar como longitud. Ahora, para lograr calcular esa probabilidad lo tenemos que relacionar no con X, sino nosotros tenemos tablas de Z. Esta X la tenemos que convertir en Z para poder relacionar con las tablas que nosotros tenemos. ¿Cómo relacionamos esto con una Z? Voy a agarrar esta curva. Y aquí vamos a poner 18 y menos 15.
Ahora díganme cuánto es eso. La S es igual a desviación estándar. 8. La S es igual a desviación estándar. Sí, 2 pues. sí, es que Da 3 pues. Da pero de todos modos lo les da 2. ¿Qué unidades tiene ese 2? ¿Qué unidades tiene? centímetros. No, No. no tiene unidades. No. Porque mira, 18 centímetros menos 15 centímetros te quedan 3 centímetros, ¿sí? Sí. Centímetros entre centímetros y calzado. Da nada. Entonces no se pone unidades. Exacto. De hecho, si ustedes se fijan en las tablas de ZZ, exceda los 18 centímetros. Vamos a agarrar la curva. Vamos a graficar. Exceda, perdón. Exacto. Es decir, los 18 centímetros en Z es equivalente a un 2. El 2 lo voy a colocar. Recuerden que el Z exactamente en medio va a ser el 2 positivo. Pregunta, probabilidad de que una pieza no exceda, perdón, que una pieza exceda los 18. Nos están preguntando esta. Todo siempre va a ir del lado de ese lado. No, Dependiendo del signo. Sí. Si es negativo, pues. No, lo que yo estoy entendiendo de la pregunta es que si siempre vamos a superar esta zona. No necesariamente, depende de la pregunta. La pregunta nos dice probabilidad de que una pieza exceda los 18. Estos 18 en la tabla equivalen a una Z de 2. Nos están preguntando esta probabilidad de que exceda, de que vaya más allá de 2. 0.0. Y los números de Z positivos siempre se escriben de este lado y los de Z negativos de este. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo sacamos esta área bajo la curva? Esto lo vimos Primero tenemos que. Vamos a restarle a .5. Muy bien, muy bien. Buscamos el 2.0. Equivale a 0. Que cualquier valor es 0.4772. 47.72. Bueno, 1.6. Ese punto 47.72 es este de aquí. No nos están preguntando de 0 a 2. A 50 la más. Exactamente. 47.72. Entonces la respuesta del inciso A es igual. Sería 0.0228. A 0.5 se le resta ese 0.4272, 4772, ¿verdad, maestro? .028. .0228. Esa es la probabilidad. Esto es en fracción o también se puede escribir en porcentaje. 2.28%. Es correcto. Este. Recuerda que cuando Z vale 2, lo lees en la tabla 2.00, pero ese 1.4772 es el área bajo la curva de 0 a 2. Aquí te están preguntando de 2 en adelante. Entonces, como sabes que de 0 en adelante es 0.5, le restas el área que está de 0 a 2, que no te interesa.